Bienvenidos a nuestra cita semanal con los especiales de ProNoticias. Esta semana nos ocupamos de uno de los temas más importantes que estuvimos viendo con amplia difusión en medios de comunicación y redes sociales. Hago referencia a incendios. Incendios forestales en la región occidental, incendios también en la región oriental, en zonas urbanas y suburbanas, sequía, bajo nivel de los ríos. ¿Cómo afecta todo esto a la producción del país y en consecuencia a la economía? Análisis que comenzamos ahora. Aumento considerable de los focos de calor en Paraguay. Sequía persistente. ¿Cómo afecta a la salud, a la producción y a la economía del país? Análisis con expertos de cada área de los especiales de ProNoticias. Conversamos ahora en los especiales de ProNoticias con el ingeniero agrónomo Norman Brewer, PhD, especialista en adaptación a la variabilidad y el cambio climático en sistemas agropecuarios. Ingeniero Norman, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar de vuelta con ustedes en el canal Pro. Igualmente, un placer conversar con usted, ingeniero, y para conocer de primera mano, tomando en cuenta la especialidad de trabajo que usted tiene, esto que estamos viendo y estamos viviendo en medio de esta pandemia, que tiene que ver con una sequía muy marcada, con incendios, varios focos en diferentes puntos del país, ¿esto se puede tomar como algo cíclico, ingeniero, o estamos ante algo extraño y diferente? Bueno, Omar, muy interesante la pregunta. Las sequías son, de hecho, cuestiones cíclicas. Sí. Han habido, justo ayer hablaba con un poblador de Arroyos y Esteros, que está cerca de 80 años, y se acordaba de un evento de los años 40 en que él cruzó caminando el río Paraguay. Y se acordaba también que en ese año Paraguay tuvo que importar porotos y otros víveres de Colombia. De manera que las sequías son cíclicas, ocurren en todas partes del mundo. Hay muy pocas partes del mundo que no son sujetas a sequías y a incendios en un momento u otro. Pero esta es una sequía muy particular porque es una sequía a escala continental. Es decir, el sudoeste del Amazonas, bajando por el Pantanal del Mato Grosso, que es el humedal más grande del mundo, donde se ha quemado ya 15% de la superficie. Partes de Bolivia, nuestro país, y bajando, continuando por la provincia de Corrientes, donde está muy grave la sequía, llegando por Entre Ríos y Córdoba, que realmente está ardiendo la provincia de Córdoba en Argentina. De manera que es una sequía a escala continental. Ahora, el cambio climático, para aclarar con la gente, no causa sequías. No El produce cambio sequía. el cambio climático puede ser un multiplicador de la sequía, en el sentido de que podría ser de que sean más intensos o más frecuentes, pero no es la causa en sí de la sequía. Sí, y el debate también que en más de una ocasión, y lo veo en las redes sociales y también leo sus respuestas a las inquietudes que manifiesta la gente en relación a este tema, el debate siempre es en torno a lo que supuestamente se deforesta a nivel mundial y esto está produciendo esta situación para muchos considerada muy diferente a lo que anteriormente veíamos. Pero usted con su ejemplo está incluso mencionando con la anécdota de la persona que contaba de Arroyos y Esteros, que es algo que ya se vivió antes también, ingeniero. Sí, esto se puede ver también en los datos de la ANNP, porque hay una relación estrecha entre la sequía y el caudal o la altura de nuestros ríos, especialmente el río Paraguay. Ahora, hablando de humo y de incendios, Sí. el humo que sentimos y que hemos sufrido en la ciudad de Asunción, porque hay que entender,
que los incendios tienen una incidencia muy importante en salud pública, salud animal, pero también en salud pública humana. Sí. Se cree que hasta entre el 5 y el 8% de las muertes a nivel global anualmente son causados, es decir, el 5 al 8% de las muertes por aire contaminado son causadas por las humaredas de los incendios. Ahora, ¿qué estamos respirando en Asunción? Estamos respirando cuando hay viento norte, el humo que baja del Pantanal de Mato Grosso principalmente, al cual se suma un poco de las quemas de nuestro Bajo Chaco, específicamente en la zona de General Brugués, que es una zona de pequeños productores que suelen utilizar el fuego para limpiar sus campos, y una gran cantidad de incendios periurbanos alrededor de la ciudad de Asunción, inclusive dentro de la propia ciudad de Asunción, que se producen en baldíos, en costados de la ruta, por la mala costumbre que tiene la gente de quemar su basura. Bueno, la municipalidad, me imagino que se encuentra rebasada en su capacidad de recolección de basura, no llega a todos los barrios por diversos motivos y la gente tiene la costumbre de quemar. Sí, incluso hace un par de días se escuchaba unos datos que tienen relación con la recolección de residuos y se menciona que solo el 40% de la población tiene acceso a un sistema de recolección. ¿El resto elimina sus residuos como mejor le parece o como mejor se le da según el lugar donde viva, ingeniero? Así es, y por eso necesitamos una enorme campaña de educación ambiental, porque el fuego es algo que muy fácilmente se escapa. El fuego se ha utilizado históricamente, anteriormente en la ganadería, cada vez se usa menos, para desmalezar los potreros y promover el rebrote en algunas épocas del año y algunas zonas del país, principalmente en los pastizales de Paraguarí, Misiones, Ñembucú, el oeste de Itapúa y Cazapá, y en algunas partes del Bajo Chaco. Los productores saben que hay momentos para hacer las quemas, momentos después de una lluvia, momentos con vientos suaves, momentos en que se puede prender un contrafuego suave también, y generalmente se hace por potrero y muy ocasionalmente. Podría ser que los incendios, es decir, las condiciones subyacentes de los incendios, que son altas temperaturas, extremadamente altas temperaturas, muy baja humedad relativa y altos vientos, son unas condiciones pésimas para prender fuego, y la gente, algunas personas, y sospecho también que hay muchas personas inescrupulosas, lastimosamente, que prenden a propósito los fuegos, no tienen idea de lo que están haciendo y se les escapa muy fácilmente de las manos, formando estos infiernos dantescos que estamos viendo en redes todos los días. Sí. Ahora, usted también maneja conceptos muy precisos y claros, ingeniero, en relación al cambio climático y la producción agropecuaria, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Cuál es el verdadero aporte, si podríamos decirlo así, del sector que produce en los países en relación al cambio climático? Ya. Bueno, utilizando la metodología disponible hasta este momento y aceptada, digamos, por la IPCC, que es el ente mundial que mide las emisiones, la agricultura en su totalidad estaría aportando alrededor del 17 a 18% de los gases de efecto invernadero. Si nosotros comparamos eso con el 72,5% que causa la producción de energía a base de carbón y gas natural, y el 7-8% que es del transporte, 6% que es industria y otros 4% que son residuos, es un aporte importante, el 17%, pero no es algo que se está haciendo sin recibir nada a cambio. Es decir, toda actividad humana, lo que reflejan los datos que te acabo de decir, es que toda actividad humana
tiene un impacto ambiental. Ahora, ¿es una inversión o es un costo ese impacto ambiental? ¿Y qué recibimos a cambio? Recibimos millones de toneladas de producción de granos y de oleaginosas y millones de kilos de carne que son exportadas del Paraguay. Y cuando miramos toda la cadena de valor de la producción de alimentos del Paraguay, nos aproximábamos al 30 o 35% de la economía. De manera que para nosotros es extremadamente importante. Habiendo dicho eso, insisto yo siempre de que nosotros somos víctimas del cambio climático. El cambio climático, el aumento de los gases de efecto invernadero fue causado por los países industrializados del norte desde que comenzó la revolución industrial, llámese Reino Unido, la Unión Europea, Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón y más tarde China y la India, porque el CO2 que produce la industrialización se queda por 1000 años en la atmósfera. Es decir, hay un efecto acumulativo. Todo Sudamérica junta, incluyendo Brasil, nos ha aportado más del 2% de los gases de efecto invernadero. Y el Paraguay aproximadamente 0,07%. Un porcentaje realmente bajo si se mira el contexto. Ahora, Paraguay también en materia de producción agropecuaria, ingeniero, en los últimos años ha adoptado sistemas de sostenibilidad productiva, es decir, el cuidado de la tierra, el cuidado de la producción. Eso también da un valor muy importante a lo que se produce en Paraguay. Desde luego, nuestro sistema de producción, vamos a hablar primero de soja y después de carne. De soja estamos por encima del 90% de un territorio de 3,5 millones de hectáreas de soja que están bajo régimen de el sistema de siembra directa. La siembra directa es lo más avanzado, lo más nuevo, la tecnología de frontera en producción agropecuaria, que todavía en muchas partes de Estados Unidos se está difundiendo y adoptando de a poco. Aquí tenemos 90%. Esto es un sistema donde el suelo está permanentemente cubierto con distintos cultivos que se rotan, incluyendo abonos verdes o está cubierto con rastrojos vegetales en una cantidad de 10 a 12 toneladas por hectárea. ¿Y qué hace este tipo de manejo, Omar? Hace que los sistemas sean más resilientes a este tipo de fenómenos extremos que estamos viendo con la sequía. ¿Qué quiere decir resiliente? Quiere decir que puede recibir un choque y puede recibir un golpe, como sea una gran sequía, pero que se va a recuperar porque el sistema viene trabajándose bien. Lo mismo se da con la ganadería, sobre todo la ganadería nueva, vamos a llamarle así, en el Chaco Seco, en partes del departamento de Alto Paraguay, de Boquerón, sobre todo. Si uno mira los mapas de focos de calor en este momento, que se pueden bajar de diversas fuentes satelitales, sobre todo del INPE del Brasil, que tiene varios satélites fácilmente disponibles, casi no hay focos de incendio en el Chaco Seco. ¿Por qué? El Chaco Seco es una zona de vanguardia de producción agropecuaria, donde la gente utiliza coberturas de suelo, están permitiendo en la zona de agua dulce la regeneración de ciertas especies de árboles como el algarrobo para hacer sistemas silvopastoriles. Se hace mucha acumulación y reserva de forrajes, por ejemplo, y se suplementa en invierno para que el animal pueda comer los forrajes un poquito más pasados, un poquito menos verdes. Y para ellos es una pérdida enorme el fuego. Ellos perderían alambrados, infraestructura, corrales, aguadas y hasta animales. Es una gran tragedia. En el Chaco Seco hay una cultura muy fuerte de no quemar y eso se ve en cualquier mapa satelital. Y ahora, ¿estos incendios afectan mucho el suelo, ingeniero, tomando en cuenta que estos despojos o rastrojos que usted mencionaba que están protegiendo el suelo con la siembra directa prácticamente desaparecen al paso de las llamas?
Ya, realmente en la zona de producción de soja en el este del Paraguay no hay mucho problema de incendio en este Ujú. momento, Mar. Sí hay mucha sequía. Sí. Lo que se está quemando en el este y también alrededor de la zona de Paraguarí, Cazapá, son algunas plantaciones forestales de eucaliptos, que bueno, están muy secos y cuando se hace muy fuerte la llama salta ya de copa en copa, porque los productores tienen sistemas para prevenir y combatir, digamos, incendios normales, ¿verdad? Ujú. Tienen callejones para contrafuegos, también hacen sistemas silvopastoriles, entonces uno mete hacienda y la hacienda pela todo lo que crece en el sotobosque, entonces no tiene por dónde correr un fuego normal. Estos fuegos extraordinarios, sin embargo, son muy difíciles de combatir. Y Ujú. en cuanto al incendio en los campos, que es lo que más nos ocupa en este momento, es un poquito una herencia de un sistema de producción que existía en el Paraguay cuando había baja densidad poblacional. Cuando había baja densidad poblacional en los bosques paraguayos, se hacía un rosado pequeño, 3, 4 hectáreas, se quemaba ese rosado y se plantaba ahí por un tiempo y después se llama agricultura itinerante, se Ujú. dejaba eso como cocueré y se mudaba y se hacía uno nuevo. ¿Por qué existe ese sistema que era muy sostenible bajo un régimen de baja densidad poblacional? Porque al quemar los primeros 10 centímetros de suelo acumulan una cantidad importante de minerales que dan una fertilidad aparente por un tiempo corto de 2 o 3 años. Los ganaderos tradicionales también saben eso y cuando hay mucho acumulo de paja, nuestro capitán, por ejemplo, y otras plantas que acumulan mucha paja, el yajapé y demás cosas que salen en el campo, bueno, ellos sabían que cada 3, 4, 5 años había que darle una quema agronómica, esa que es la quema que describí anteriormente, Sí. para permitir esa conversión en minerales disponibles para la planta y que se dé el verdeo en la época de parición de las vacas. Ujú. Eso se hace ya hoy en día bastante poco, cada vez menos. Yo creo que las quemas vienen más por el lado de gente malintencionada y lastimosamente, Omar, pescadores, gente que entra a buscar miel Ujú. y sobre todo cazadores. Por ejemplo, ayer se quemó la mitad de una estancia de un conocido mío en Cazapá y descubrieron que eran gente que estaban entrando a cazar a Pereá, Ujú. que cuando queman salen Claro. básicamente a Pereá. ¿Y cuál es el premio de una Pereá? Es una mínima presa, Ujú. a lo mejor, no sé, necesitan proteína, podemos criar a Pereá y repartir a la gente, pero es una inconsciencia, una falta de educación ambiental, Sí. por un retorno tan pequeño estar creando un perjuicio tan grande. Sí. Por último, ingeniero, el año pasado escuchábamos a muchos especialistas en temas climáticos hablar de la aparición de una niña, pero no muy profunda, es decir, una niña un poco ligera como fenómeno climático. ¿Estamos realmente ante la presencia de una niña ligera, si se puede usar el término, o esto puede llegar a ser más profundo todavía? La niña que se da en el Pacífico ecuatorial, en las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, en este momento todavía está clasificada como una la niña leve Ujú. y con una 85% por probabilidad de que siga hasta fin de año. Luego de fin de año ya va bajando a 70, inclusive a 65 la posibilidad de que siga hasta fines de febrero. Pero hay que ser claro en las definiciones y en entender un pequeño detalle. Ujú. El sistema océano atmosférico es un sistema llamado caótico. ¿Y qué quiere decir caótico? Quiere decir que pequeños cambios en las condiciones iniciales de ese sistema pueden causar grandes cambios en otros puntos del sistema. Es Ujú. decir, no porque sea una la niña débil, Claro. quiere decir que los impactos en Paraguay van a ser débiles. Ujú. No es que no va a llover, Omar, en los próximos 3 meses, es que va a llover por debajo de la media histórica.
Y lo que necesitamos en la zona, sobre todo de producción de soja del Paraguay, lo que necesitamos es que esas lluvias, aunque fueran pequeñas, sean bien distribuidas para que puedan acompañar el desarrollo del cultivo. Ingeniero, gracias por el tiempo para Canal Pro, un gusto escucharlo. A la orden, Omar, muchas gracias y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Conversaba con nosotros el ingeniero Norman Brewer, ingeniero agrónomo PhD, especialista en adaptación a la variabilidad y el cambio climático en sistemas agropecuarios.